Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra sesión de taller. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más en esa práctica 2 para empezar a hacer tabulados y demás análisis descriptivo para que ya en la siguiente semana nos aboquemos directamente ya a introducción a la probabilidad. Entonces ya podamos avanzar en inferencia y tener las últimas 3 semanas completamente dedicado a la inferencia. A lo mejor no vamos a poder hacer demasiadas prácticas porque sí tenemos poco tiempo, pero sí vamos a ver algunos outputs y cosas así para que ustedes puedan interpretarlo. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Está ahí. Parece, ay, yo no sé por qué no puedo entrar a mi RStudio, entonces lo que hice fue clonar mi proyecto en otro y ahí me apareció, ¿no? Entonces, esta es así como nos quedamos justamente con con este código. Si ustedes, que fue el que yo les mandé, ustedes pueden subirlo, si no lo tienen, pueden subirlo aquí en Upload para los que están en versión de línea y entonces pues ya allí ya suben el archivo y entonces ya se les va a subir y lo van a poder ver. Y para que todos empecemos igual, podemos, a mí lo que me interesa es revisar que ustedes tengan justamente las bases que nosotros importamos, que son las del ISI 2018 y las de la POP. Entonces, acuérdense que pueden correr todo un script. Si le dan aquí en Source y en Source with Echo, ahí ya tenemos todo y entonces ahí ya todos tenemos como los mismos objetos y podríamos empezar casi al inicio. No sé yo por qué no puedo entrar al proyecto original. Miren, es que ahí trabado. Pero lo pude clonar, entonces, es, ahí está. Hasta me cambié de navegador, pero bueno. Y se supone que esa es la cuenta que pago a RStudio. Entonces, en fin, gajes del oficio. Bueno, ¿dónde nos quedamos justamente nosotros en la sesión pasada? Bueno, para acá. Nos quedamos justamente acá después de que empezamos a ver esto del pipe y empezamos a seleccionar algunas variables, algunos casos. Entonces, hoy vamos a trabajar más en el análisis descriptivo, sobre todo en las variables cualitativas. Vamos a empezar a hacer tabulados y vamos a hacer también algunas medidas básicas como el histograma. Entonces, nosotros vamos a revisar un par de comandos que nos sirven para hacer tabulados y normalmente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es que me equivoqué de navegador, aquí está. A lo mejor voy a poner todo en el mismo para que no me ande equivocando. Sí estoy. Entonces, nos quedamos acá, ¿no? Entonces, ustedes, para hacer esta práctica, lo que yo necesito es, recuerden que cuando abrimos R, siempre por cualquier cosa, por eso está bien padre que pongamos estos como títulos, porque yo me voy a paquetes y entonces corro esa parte de paquetes porque tengo que verificar que realmente tenga cargado mis paquetes, porque acuérdense que cada vez que abrimos R, puede ser que no todos los paquetes queden al día. Voy a contestar esta llamada que... Listo, perdón. Que luego me llaman de cosas importantes y yo no contesto. Y a veces sí es importante, pero esta vez no. Entonces corremos los paquetes de nuevo y la parte de datos, si ustedes no la tienen, pueden correr estos, ¿no? Entonces digamos que esto es como lo necesario, lo mínimo que ustedes necesitan justamente es tener la base del EASY y tener la base de la POP, ¿sí? Y ya después de esto nos podemos ir hasta el final
Y vamos a empezar con el análisis descriptivo per se. Entonces le voy a poner un nombre. Y voy a empezar con las variables. Voy a hacer esto un poquito más grande. Cualitativas. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, vamos a empezar a navegar un poquito sobre la base de la POP. La POP está en nuestro objeto que se llama la POP 2019. Voy a poner un pipe como para decirle, empieza justamente allí y le voy a poner Control Shift M y hay dos comandos que vamos a usar bastante. Uno que se llama count, que, como su nombre lo dice, cuenta cosas, ¿no? Entonces, nosotros podemos pedirle, por ejemplo, que nos haga un conteo de las cosas que están en la variable Q1. ¿Qué es la variable Q1 en la POP? Si nosotros nos vamos acá, vemos que Q1 es sexo, ¿no? Es la variable de sexo. Entonces nos dice si los entrevistados son hombres o son mujeres. Entonces, vamos a ver acá qué me da esto. Si ustedes ven, me da justamente un conteo de cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Una de las ventajas de count sobre, ¿se acuerdan que nosotros ya habíamos hecho tabulados con el comando que se llamaba table? Entonces, una de las ventajas es que si ustedes ven, lo que me da como resultado es una cosa que se llama table. Aquí ustedes van a decir, sale cosito de gato y dice a table de 2×2. Table es obviamente como una tabla, pero empieza con T en lugar de ta, porque es una tabla que que es completamente compatible con esta nueva forma de programar que se llama Tidyverse. Entonces, digamos que esta es una manera de poder hacer tabulados que los vamos a poder manejar muy bien con los paquetes con los que se está trabajando más en R actualmente, ¿no? Una de las cosas que me gusta de este comando de count es que funciona un poquito más para cuando tenemos más categorías, es que yo le puedo poner acá, por ejemplo, cuéntame cuántos pusieron que en Q1 son igual a 1. Y entonces le puedo poner esto y me dice, ah, mira, Q igual a 1 son 775 y porque esos son los que cumplen con esta función, ¿no? Entonces, esta es una manera de poder contabilizar, ¿no? Tanto el siguiente comando que les voy a enseñar, que se llama tabil, como el comando count, van a ser compatibles con los adornitos que vamos a poner en nuestras tablas, porque aquí como que hacen falta cosas, ¿no? Me hace falta como un total, me hace falta como más cositas. Entonces vamos a ir enchulando poquito a poco esta esta tablita, ¿no? El otro que yo les decía, sí, vamos a empezar la POP 2019, de nuevo pongo un pipe, que es Control Shift M, y le doy Enter. Si ustedes ven, él solito me hace como este tabuladito acá, yo no le pongo nada, solo cuando le doy Enter sabe que tiene que dejar como ese espacio, y hay un comando que se llama tabil, que viene de este paquete que se llama Janitor, que este paquete que se llama Janitor lo vamos a usar para hacer estas tablas y también para limpiar los nombres de nuestras bases de datos. Entonces, en tabil, yo le puedo poner mi variable Q1 y entonces me da estos resultados, ¿no? Ahí me dice 1 y 2 y miren la ventaja es que ya a la par me puso el porcentaje, ¿no? Entonces, esto como que voy ganando más, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos el table de la POP 2019, por ejemplo? Esto es en otra manera de hacer tabulados, pero si ustedes ven, no tienen tanta información. Cambio tabil sí nos va a ir dando más cosas. Bien, entonces, ¿qué más le puedo ir yo agregando a este tabil? Le voy a ir agregando ciertas cosas. La POP 2019, pongo mi pipe para decirle, empieza en el objeto donde está la base de datos, hazme la tablita con Q1, ¿sí? Y vean que ahí estoy haciendo lo mismo que hice antes.
Pero hoy le voy a agregar otro pipe acá, porque voy a agregar una siguiente acción, ¿sí? Y entonces, ¿qué acción voy a agregar? Le voy a decir, ¿sabes qué? Esa tablita está preciosa, pero yo lo que quiero es que me lo adornes con un total, ¿sí? ¿Sí? Sí, le pongo adorn totals, que es justamente lo que he puesto en esta parte de acá. Ya ahorita se los pego también en el chat. Ahí está. No sé por qué me estaba dando error. Se los pego acá para que ustedes lo tengan. Y si ven, entonces hoy ya tengo los totales. Una de las cosas que quizás quisiéramos añadir a este código, quizás antes de hacer mi tabulado, es decirle, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan que esta variable, esta base de datos está etiquetada? Si ustedes se acuerdan cuando hicimos el count, aquí aparecía algo que decía doble más label, ¿no? Y aquí nos aparecía hombre y mujer. Esta base ya está etiquetada, es decir, que cuando se trabajó en Stata y que los que trabajan en la Universidad de Vanderbilt la publicaron, ya habían etiquetado todo, ¿no? Entonces, ya después nosotros vamos a hacer nuestras propias etiquetas y renombrar y hacer cosas diferentes, pero pues la verdad es que hicieron una buena chamba y qué padre sería que la pudiéramos usar. Y entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Sí. Entonces, antes de hacer mi tabulado, le voy a decir, cambia Q1 por Q1 como está etiquetado. Es decir, que le estoy diciendo, Q1 hoy va a ser como estaba etiquetado. Entonces ya no va a ser 1 y 2, sino que va a ser hombre y mujer. La estoy cambiando. Pero si ustedes se fijan, esto no va a quedar en el objeto porque no estoy volviendo a declarar el objeto, sino que solo está haciendo la transformación para hacerme las operaciones y darme el resultado. Y entonces, después de eso, yo puedo agregar justamente esto mismo, ¿sí? Le digo, entonces hoy tengo 3 pasos. Le digo, empieza en la base de datos, pon las etiquetas, haz la tabla, agrega los totales. Entonces, ven cómo el pipe nos permite ir haciendo pasito a pasito y nosotros podemos decir, quizás que no queremos que nos dé, podemos de repente decir, no, ¿sabes qué? Puedo ponerle un comentario en alguno de estos pasos para, yo puedo tener control de cada uno de estos pasos. Por eso es que el pipe es tan importante a la hora de trabajar con R. Es tan importante que en la última versión de R ya de base va a tener su propio pipe. Hay un pipe que va a funcionar igualito que este. Se va a escribir un poco diferente, pero si ustedes bajan ya las nuevas versiones de R, o sea, es tan buena idea el pipe que los que hacen R ya lo adoptaron como algo que va a estar ya por default en el programa, ¿no? Entonces, vamos a correr esto y vamos a ver cómo nos queda la tabla. Miren qué bonito, ¿no? Ahí nos dice hombre, mujer y total, ¿no? Esto ya es una tabla bastante interesante, ¿no? Entonces ahí tenemos los porcentajes y las frecuencias. Son 1580 entrevistados que hizo la POP en esta encuesta de opinión. Es una encuesta que además está súper buena porque muchas de las preguntas se hacen en diversos países y suelen hacerse análisis comparados entre los diferentes países. Bien, entonces, para que ustedes vean cómo yo sé, además de irme a ver acá y decir, esto está etiquetado, no está etiquetado, yo veo que aquí tiene otro nombrecito y aquí cuando hice el count me salió el label. ¿Cómo es que nosotros sabemos si hay una variable etiquetada o no en nuestra base de datos? Pues vamos a decirle, ¿sabes qué? Dale una ojeada a la variable Q1, ¿sí? Y entonces ahí van a aparecer varias cosas que parecen complicadas, ¿no? Pero, ¿por qué es útil esto? Porque yo sé que hay etiquetas. Miren aquí, label,
singular es la etiqueta de la variable. Cuando ustedes ven acá, o si ustedes le dan doble clic a su objeto que se llama la pop, van a ver que está el nombre de la variable y hay como otros nombres largos. Eso es lo que llamamos la etiqueta de la variable. Y en R eso se llama label en singular, es esta de acá. Este label es sexo, ¿no? Aquí están como los valores, ¿no? Aquí está como cada uno de los valores. Nos dice que, bueno, además que lo importó es Tata, es bien chismoso este glimpse. Y luego labels en plural con S, pues nos dice los valores y las etiquetas, ¿no? Entonces, si ustedes revisan una variable, si tiene esta forma, si ustedes ven que hay información sobre las etiquetas, pues van a poder utilizar esto. Pero si no está, pues si no tiene etiquetas, pues no van a poder usar este as label, ¿no? No les va a salir la información. Voy a lanzar una encuestita para saber si todos pudieron hacer su tablita y con etiquetas y con totales. Profesora, ¿Sí? una pregunta. Entonces, lo que puso de as label bueno, pon las etiquetas, o sea, solo cambia el nombre en lo que nos está presentando, en lo que queremos ver, ¿no? Pero no cambia o sea, como a un nivel, no cambia la base de datos. Exactamente. Si nosotros, o sea que si ustedes quisieran que este cambio quedara en la base de datos, ustedes tienen que volver a declarar la base de datos. Por acá alguien nos dice que tiene un problema con RStudio. Bueno, Acuérdense, si tendrían que volver a declarar la base de datos hasta acá, ¿no? ¿Sí? Pero como yo acá lo que quiero es que al final me dé una tabla de frecuencias, entonces no voy a decir que lo guarde. En todo caso, a lo mejor yo puedo hacer un objeto que se llame mi tabulado, ¿no? Un tabulado. Un tab. Ahí está. Y entonces, ¿por qué? Porque si yo guardo esto en un objeto, si ustedes ven lo que me queda es una tablita de 3 observaciones, ¿no? Y es esa tablita justamente acá, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que tener cuidado que cuando estamos guardando algo que proviene del resultado de operaciones que hicimos con varios pipes, es que si yo lo guardo, lo que me va a guardar es hasta el final, ¿no? Entonces, si yo esto lo declaro como un objeto, pues me va a dar ese objetito chiquito que es justamente mi tabulado. Tengo varios, ¿no? Entonces, recuerden que nos pueden mandar las fotos de lo que están haciendo, o si ustedes están simplemente poniendo atención, pues nos pueden comentar de que no están haciendo el ejercicio, pero que sí entendieron o no entendieron. Igual les pongo este código en el chat para que les quede y ya luego también les mando igual luego en el sitio del taller pongo el código final de la práctica cuando ya la hayamos terminado. Gracias. Profesora, ¿Sí? yo fui de los que puso no, pero más por una duda. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba el símbolo de los porcentajes y la QI o cómo? En inglés, pipe. Ah, ok. Ah, de acuerdo, vale. Gracias. Sí. Por ahí creo que también Montserrat quería comentar algo. No, nada más que yo puse no, pero era porque no había alcanzado a copiar el código que nos acaba de pasar por el chat, así que ya nada más para aclarar que hay un no menos. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Porque vamos a ir haciendo más tablitas, ¿no? Y vamos a ir comentando. Vean la ventaja también del pipe, es que nos permite ir poniendo así como en cada renglón, saber qué vamos haciendo, ir comentando, ¿no? Aquí yo le dije, bueno, aquí es, ponme las etiquetas, haz la tabla, agrega el total, ¿no? Aquí agregó una fila con totales. Bien. Maravilloso. Vamos a hacer lo mismo hoy con otra variable que ya no, que es un poco ordinal. Es la variable SOC T2.
esta variable, igual le vamos a dar una ojeada para que ustedes vean. Es una variable que a mí me parece bastante interesante. Es una variable ordinal porque lleva un orden, ¿no? Si yo le doy una ojeada, glimpse, la pop 2019 SOC T2. ¿Qué dice esta variable de acá? Esta variable, si ustedes ven, tiene una etiqueta, ¿sí? Que me dice que es la evaluación de la situación económica del país. Aquí a la gente, esta es una de esas preguntas que vimos de opinión prospectiva, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de cuestionarios? Entonces, que nos dice que a las personas les preguntan, y si ustedes checan el cuestionario, les preguntan que cómo piensan que van a ser los próximos 12 meses en términos de la situación económica del país. Y entonces, el label es la variable, dijimos, y el label son el etiquetado, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 4 opciones, ¿no? Que nos dice mejor, igual, peor y no sabe. Hay otros NAs, pero que aquí no los vamos a tener, pero en alguna versión del documento sí ustedes van a ver que hay unos que no contestan y que les ponen ciertas categorías, pero en este caso no los vamos a tener. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer el mismo tabulado para ver cómo está esta variable. La POP 2019, pongo mi pipe, le digo, ¿sabes qué? Usa las etiquetas, por favor. Entonces, voy a decir SOC T2, que sea como en las etiquetas. ¿Sí? Voy a poner acá un tabil. Y vamos a ver cómo está esto, ¿no? Si ustedes ven aquí hay unos NAs y entonces se abre una nueva columna, ¿no? Esto es una particularidad justamente del comando tabil, que cuando tiene NAs, o sea, nos hace 2 porcentajes. Uno que es como el porcentaje tomando en cuenta los valores perdidos y los porcentajes sin tomar en cuenta los valores perdidos. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, estos 455, sin tomar en cuenta los valores perdidos, sería el 29%. En cambio, aquí es el 28.7%. Entonces, eso es, por eso hay una nueva columna de porcentajes válidos que nos quita los NA para sacar los porcentajes. Y entonces, aquí nosotros vamos viendo, ¿no? Que la gente es un poco pesimista, ¿no? Esta encuesta la hicieron durante 2019 y pues, pues estos pesimistas como que tenían un poco de razón, ¿no? Porque todo lo que se veía venir en el 2020 nadie lo hubiera visto, ¿no? Y bueno, podemos también decirle que nos adorne con los totales para tener ya nuestra tablita completa, ¿no? Entonces, igual, podemos aquí etiquetar, es decir, pone etiquetas, hace la tabla, agrega una fila con totales. Ahí está. Bien, ¿no? Entonces, pues quisiéramos, ¿no? Como que sería interesante combinar estas dos variables, ¿no? Entonces vamos a hacer un tabulado hoy con ambas dos, ¿no? Y entonces esto se va a poner bueno. Entonces voy a hacer acá un nuevo título que se llame, aquí, espérense, variables ordinales. No, esto acá. Bivariado cualitativo, ¿no? Vamos a hacer tablas de doble entrada. Con esta base de datos podemos ver un montón porque casi todas las variables son de tipo ordinal o nominal, entonces pues es algo que se estila mucho cuando estamos con trabajos de opinión pública, ¿no? Entonces igual, voy a decirle, empieza con la POP 19, ¿no?
puedo decirle, cambia, voy a hacer lo mismo para que me ponga las etiquetas de una variable. Voy a hacer lo mismo con las etiquetas de la otra variable. Ya después les voy a enseñar cómo hacer esto para un bunch de etiquetas de variables. Entonces, ya una vez que cambió estas variables a sus etiquetas, le voy a decir, dame una tabla donde, por lo general, nosotros vamos a poner primero la variable que tiene más categorías, porque para R esa va a ser la que va a tener en las filas. Nosotros en el mundo occidental nos manejamos con que normalmente nuestros documentos tienen una forma, digamos, vertical, ¿no? Entonces, pues si tenemos muchas categorías, vamos a querer que vayan en las filas y no tanto en las columnas, ¿no? Es una cosa como de formato, ¿no? Entonces, normalmente vamos a poner la variable con más categorías primero, porque esa va a tomar R como filas. Y luego ponemos la variable que nosotros queremos que vaya en las columnas, en este caso la de sexo. Entonces, vamos a ver qué nos da ahorita sí. Miren, nos da justamente, porque, ¿por qué no me cambió este? Creo que en el sub, el principio de mutate, faltó el 2. Ah, sí, es cierto. Gracias. Ahí está. Hoy sí. Entonces ahí ya tenemos nuestro tabulado, ¿no? Maravilloso, ¿no? Ya tenemos nuestras filas. Perdimos nuestros porcentajes, ¿no? Perdimos las proporciones, pero ya tenemos esto de poder encontrar tenemos justamente esto que veíamos y que habíamos hecho con tablas dinámicas en Excel, de esta combinación como en el ejercicio de los chilaquiles y los estados, ¿no? Entonces podemos ver acá justamente cuántas personas respondieron, cuántos hombres respondieron mejor, fueron 215, cuántas mujeres respondieron mejor, fueron 149, ¿no? Entonces, nuevamente, ustedes imaginarán que vamos a empezar a jugar aquí un poquito con ir adornando esta tabla, ¿no? Entonces, vamos a ir comentando, ¿no? Acá voy a decir, esto cambia las etiquetas, cambia. Igual esto hace lo mismo, pero para la otra variable. Entonces aquí quizás le puedo poner SOP. Y esto hace la tabla, ¿no? Y entonces le voy a ir yo diciendo que me adorne con totales. Lo que vamos a ver acá es que yo puedo adornar totales en filas o en columnas. Por default, si yo no le pongo nada, me da una fila de total. Miren, si yo corro esto, ya me aparece un total acá, ¿no? ¿Sí? Entonces yo en esta tabla tengo el total, tengo una fila nueva, fila es row, una fila nueva que es el total, ¿sí? Esto a veces se complica porque no es lo mismo que sacar porcentajes de filas. Si ustedes lo que quieren es una columna con totales, le ponen col y entonces aparece una nueva columna que es la suma de las categorías de sus filas. Pero, como el meme de la niña de Why Not Both, le voy a decir, yo quiero las dos. Quiero filas y quiero columnas. Entonces voy a escribir un pequeño vectorcito acá. ¿Sí? O sea que aquí agrego esto y le digo, quiero una columna con totales y una fila con totales. Ahí está. ¿Sí? Ahí tengo mis filas con totales, ¿no? Entonces, lo voy a poner acá.
Y esto ya se va poniendo más bonito, ¿no? Entonces vamos a seguir poniendo un montón de cositas que empiezan con adornos, ¿no? Si ustedes usan el comando count, también se puede usar con el comando count estos adornos porque todos son en formato tidy. Bien, vamos a ir agregando más cosas. Voy a poner aquí un pipe y le voy a decir, vamos a agregar varios tipos de porcentajes. Ya después les aviso exactamente qué tipo de adorno. Vamos a usar el adorno de total, que lo acabamos de usar, el adorno de porcentajes y el adorno de que me le ponga formato de porcentaje. ¿Sí? Entonces, le digo, una vez que ya tengo los totales, le digo, adórnamelo. Ponme porcentajes, ándale, no seas malito. Y yo aquí le voy a poder poner también qué tipo de porcentaje. ¿Se acuerdan? Como el que vimos nosotros, de que si íbamos a pedirle columnas, filas o del total, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que me ponga que haga los porcentajes por columna, ahí ya tenemos, ¿no? Vamos a ver que aquí todo suma 1 porque todavía no le hemos puesto que nos lo vuelva en porcentaje. Entonces, yo sé que aquí les causa conflicto que diga percentages y que aquí no esté en porcentaje. Hagan de cuenta que este percentages es más como una proporción y ya ahorita el formato de porcentaje, yo no dice nada, lo agregamos con otro adornito. Entonces yo aquí tengo ya, por ejemplo, ya puedo decir claramente que el 27.7% de los hombres declararon que a la economía le va a ir mejor, contra un 18.5% de las mujeres. O sea, que las mujeres son más pesimistas que los hombres, ¿no? Ahí está. Entonces, yo no estoy haciendo nada, no sé qué. Creo que hoy el RStudio Cloud anda medio loquillo. Entonces, le voy a poner un nuevo pipe y para que esto me lo dé en porcentajes, voy a agregar otro adornito, ¿no? Una vez que yo ya tengo las proporciones que a mí me interesan, voy a decirle que me le dé formato, ¿no? Y ahí ya me va a poner el porcentaje. Les voy a poner acá, voy a terminar de comentar este código para ponérselos a ustedes, igual está en la práctica, y acá esto agrega fila y columna con totales, agrega proporción por columnas y agrega porcentaje. Voy a poner esto acá. Dice Miguel que lo mismo que que me pasó a mí, le pasó a él. Tremendo, ¿no? Esto está complicado. Y, o sea, además que el otro proyecto no me abría. Pero bueno. Entonces, si ustedes ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código nos hace tener ya esta tabla, ¿no? Que ustedes van a decir, bueno, lo hago en Excel, pero el problema de Excel es que es fácil cuando tenemos pocos casos, ¿no? Como cuando éramos solo nosotros, 24, entonces podemos seleccionar claramente y hacer nuestra tabla dinámica y hacer estas cosas, pero cuando ya tenemos bases de datos con mucha más información, esto se va haciendo cada vez más complicado y entonces va a ser más fácil que lo hagamos de esta manera, ¿no? Y lo que a mí me gusta es que tenemos mucho control acá de cómo queremos nuestros porcentajes y nuestros formatos, ¿no? Entonces, si se fijan, esto es como de preparación de las etiquetas. Esta es la tabla de frecuencias. Acá ya las de adornos, empezamos a poner nosotros qué cosas queremos y qué cosas no queremos de la tabla, ¿no? En este caso yo le digo que me le agregue filas
y columnas con totales, que me le agreguen porcentaje de columna, es decir, que el total de todo lo va a dividir entre el total de cada columna, y acá que me le ponga porcentaje. Incluso aquí ustedes ahí, si googlean esto, bueno, no si googlean, si lo ponen en la ayuda, ahí nosotros también podemos como decirle cuántos decimales queremos, porque a lo mejor queremos más que un decimal, ¿no? Entonces, sí, pero sí existe. Hoy sí sale, pero antes no. Bueno, hoy no me quiere. Ahí está. Ustedes pueden poner los dígitos, ¿no? O pueden redondear, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran, por ejemplo, acá lo había hecho ahorita con un decimal, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes quieren 2 decimales, entonces ya adentro le ponen así, y pues ya nos va a dar la tabla. Bueno, miren, maravilloso, creo que hoy no me está corriendo. ¿Mm? Voy a correr todo. Creo que me está fallando el R. A mí también me están saliendo errores, profesora. Es igual, es cosa de R. Sí, quizás muchos estamos. Voy a como reiniciar. Uno puede confiar en la nube. Y lo tremendo es que en la otra cuenta yo pago. Yo así como que yo estoy pagando. Cualquier cosa, corro todo de un solo. ¿Será eso? No, como que me está fallando, chicos. Démosle un ratito. Si quieren, nos tomamos ahorita el receso porque no me está corriendo. Voy a reiniciar. Tengo metida la canción de Kanye que estábamos antes de la clase. No, creo que RStudio Cloud murió por el día de hoy. Ah, muchachos. Ojalá que no esté así. Bueno, si quieren, démosle un ratito a esto. Volvemos a las 4:02. Y si esto no sirve, pues ni modo, nos va a tocar empezar con probabilidad, muchachos. A estudiar la parte de probabilidad, ¿no? Y bueno, y vemos un poquito lo de, o nos ponemos a hacer la guía que le subí ayer en la noche. Ahí está. Entonces, voy a parar la grabación, voy a ver si podemos solucionar esto y si no, bueno, vamos a volver la clase práctica en una clase teórica, pero no podemos perder clase. Listo.
Pausa. Bueno, voy a lanzar una encuesta de quienes es si ustedes tienen el sí es si ustedes están trabajando en RStudio Cloud y el no si ustedes están trabajando en escritorio, para ver si nos movemos a escritorio ahorita o para la siguiente clase, ver qué puedo hacer para que todos trabajemos en escritorio. Y pero ahorita creo que vamos a empezar entonces con la parte de probabilidad. Material para aprender tenemos, entonces, ni modo, por un día que RStudio Cloud nos falla después de tanto que nos ha dado, no está mal. Entonces, si casi todos están en línea, entonces, pues básicamente nadie está con el R de escritorio, entonces sí, no nos podemos pasar. Entonces creo que vamos a empezar con el repaso de probabilidad, ¿no? También podemos ver que si ustedes revisaron, se les dejó una pequeña guía justamente que ustedes puedan resolver como repaso, ¿no? Por ahí hay algunos que reconocerán algunos de esos ejercicios si están inscritos en el Extraordinario de Estadística 1. Entonces, porque justamente pues es el repaso de Estadística 1. Bien, entonces vamos a, definitivamente vamos a irnos a probabilidad. Y bueno. A lo largo de todo el repaso de estadística, lo que hemos visto es que nosotros teníamos datos y justamente también cuando nosotros, antes del repaso, también estuvimos viendo el diseño de la investigación y hablamos del diseño de cuestionarios y el diseño de la muestra. Esto es porque el muestreo aleatorio va a ser fundamental cuando nosotros estemos haciendo una investigación cuantitativa, ¿no? Este textito me lo robé de Moore, en la versión en inglés, y lo traduje, porque me gusta mucho, ¿no? Pues se pregunta a sí mismo, y así empieza, creo que es el capítulo 11 en la versión en inglés, que si Dios juega los dados, haciendo referencia a esta frase que dijo Albert Einstein sobre Dios, ¿no? A pesar de que este gran físico nos ayudó a lo que hoy conocemos como la teoría cuántica, la mecánica cuántica, pues, pues él decía que él no creía que Dios jugara los dados, pero en realidad lo que nos hemos dado cuenta al estudiar diferentes fenómenos de tipo social, de tipo biológico, es que hay poquísimas cosas en el mundo que son verdaderamente aleatorias. Nosotros lo que vamos a ver es que una vez que nosotros desarrollemos un experimento y lo repetimos muchas veces, vamos a poder encontrar regularidades. Cuando nosotros tiramos una moneda, ¿no? Por esto mismo que nosotros ya habíamos hablado justo del gran componente que tiene la investigación cuantitativa de querer controlar los sesgos, nosotros pensamos que hay un sentido justo en el azar, ¿no? Cuando ustedes están en un partido de fútbol, se tira una moneda porque no podemos predecir si va a salir águila o sol, ¿no? Pero si nosotros tiramos muchas veces esa moneda, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad sí podríamos decir que aproximadamente el 50% de las veces que tiremos una moneda, pues nos va a salir águila o sol. Pero entonces, si nosotros repetimos muchas veces experimentos individuales, vamos a poder encontrar regularidades. Lo verdaderamente aleatorio solamente, y por el momento, porque no hemos encontrado regularidades, está justamente adentro de los electrónicos, los quarks y los quarks, ¿no? Que son los que se mueven adentro de los electrones. Ahí sí no hemos logrado encontrar ninguna regularidad, ¿no? Esos parece que sí tienen un comportamiento completamente aleatorio.
Entonces, pues Moore hace la reflexión acerca de si, pues, si Dios juega a los dados, ¿no? Y esta cuestión tan irónica de que justamente por Albert Einstein nosotros sabemos que hemos encontrado una de las pocas cosas aleatorias en el mundo, pero él estaba completamente en contra de pensar de que Dios juega a los dados con el mundo, ¿no? Entonces, eso es una reflexión así, ¿no? Esto de tirar las monedas, a mí siempre me gusta, de nuevo, es mi amigo Moore, también está en la versión en español, pero es que la versión en inglés tiene colorcitos, entonces me gusta agarrarlos de ahí. Si ustedes ven, cuando nosotros tiramos una moneda, pues no sabemos, ¿no? Que va a salir águila o sol. Pero hay mucha gente que ha tenido tiempo en la vida, ¿no? Esto definitivamente por cuestiones de que eran realmente investigadores, otros tienen historias un poco más tristes, pero hay gente que se ha dedicado a tirar muchas veces la moneda, ¿no? Digamos que un experimento tiene que, si lo repetimos, tendría que ser en las mismas condiciones, o sea, tiramos la misma moneda, la misma persona, muchísimas veces, ¿no? Bueno, entonces el señor Conde de Buffon se fue a tirar una moneda 4040 veces y entonces tuvo como resultados que le salió de un lado 2048 veces y del otro lado lo que restaba. Entonces, básicamente encontró una proporción de 0.5069. El señor Carl Pearson, que lo conocemos de otras películas como El coeficiente de Pearson, también este señor se esmeró y tiró 24,000 veces la moneda y entonces le salieron 12,012 de un lado con una proporción de 0.5005, ¿no? Y finalmente, nuestro amigo, tiene una historia más triste, John Kerry, que era un sudafricano matemático que fue encarcelado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Pues ahí, en ese triste momento de su vida, loablemente dijo, voy a hacer ciencia, y tiró la moneda 10,000 veces y registró los resultados con una proporción de 5,067 veces. Le salió lo que se conoce en inglés como heads, yo lo conozco como cara, y ustedes supongo que lo conocen como, ¿qué será? ¿Head será águila o será sol? Sol, ¿no? Bueno, el sol tiene cara. En fin, entonces, ¿no? Me tengo que ir a su bella carpeta. Este es el de estadística descriptiva. Quiero yo el otro. Teníamos uno ya de probabilidad, ¿no? ¿O no teníamos uno de probabilidad todavía? Bien, entonces vamos a hacer una nueva hoja. ¿Por qué? Porque vamos a tirar monedas, muchachos. Bueno, necesito que cada uno de ustedes tire una moneda 10 veces y nos dé como resultado cuántos águilas y cuántos soles registran, ¿no? Vamos a tener como un poquito de... Vamos ahí a
a no seguir realmente las reglas. Para que sea un experimento tendríamos que tener las mismas condiciones. Ya dijimos que tendría que ser la misma moneda y el mismo tirador. Si no tienen una moneda cerca porque ustedes solo, la única moneda que conocen es el Bitcoin, vamos hay calculadoras también para tirar monedas. Que es cara o cruz, como yo le digo. Está ese o está este otro. Que ahí aparece, ¿no? Por si ustedes, yo sé, ustedes son muy modernos, ya este ejercicio me va a durar quizás solo un par más de ocasiones cuando doy esta materia, porque definitivamente definitivamente ya en este mundo tan virtual, ya cuando les diga a los estudiantes, saquen una moneda, van a decir, ¿el qué? ¿Una qué? No soy moderno, soy pobre, dice Luis. Si no pueden escribir aquí, nos pueden poner los datos, ya sea en el WhatsApp o aquí en el chat, para que pongamos sus resultados. Luis, ¿quieres que te lo escribamos acá? Sí, por favor. Está 6. El de Miguel también tenemos que escribirlo. Hay varios Migueles, ¿no? Siete caras y 3 soles. 7. Me salieron 7 águilas y 3 soles. Ricardo dice, Debbie, así, si no lo pueden escribir, los escribimos nosotros, pero pues si lo pueden escribir ustedes directamente, escríbanlo ustedes directamente. Entonces, a ver, ya escribimos el de Luis. No sé, Ricardo, si quieres que lo escribamos y Debbie, o... Sí, profesora, por favor.
Listo, voy a escribir el de Debbie. Ay, Debbie dice 6 soles, 4 águilas, y luego tengo a Ricardo. 6 águilas, 3 soles. Ay, no, es 6 y Alan 7. Sí, no te preocupes, Ricardo. También voy a revisar el WhatsApp, a ver si alguien ha puesto por ahí. Creo que ya son todos. Bien, entonces, miren, hoy hasta esto me está fallando. Entonces, lo que ustedes vieron es que nosotros no podemos predecir, cada vez que tiramos una moneda, no podemos predecir cuántas veces nos va a salir, si nos va a salir águila o sol. Por algo, así lo hacemos, ¿no? Hacemos este experimento aleatorio cuando nosotros queremos tomar una decisión y que pensamos que va a ser justa o no. Entonces decimos, bueno, lo voy a dejar al azar y ustedes tiran la moneda, ¿no? Y a veces con ese tirar la moneda, ustedes dicen, es que si me sale águila, entonces hoy sí me le declaro y entonces puede cambiar el universo, se abre un mundo paralelo, ¿no? Solamente a partir del azar, ¿no? No podemos predecir un experimento individual. Cuando nosotros hicimos estos experimentos, ya lo repetimos varias veces, ¿no? Repetimos el experimento 10 veces y fuimos notando ciertas particularidades. Primero, que, por ejemplo, a nadie, usted ven lo poco probable que a alguien le haya salido exactamente todas águilas o todas soles. O sea, no tenemos ese caso, ¿no? Tenemos algo que va más allá por en medio. Quizás el caso más parecido a ese sería el de Giovanni, ¿no? Que le salieron 8 soles y 2 águilas. Pero de ahí en general como que nos fue dando como más mezcladito, ¿no? Los resultados, ¿no? Porque es parte del azar. Entonces veamos, si yo sumo todas las veces que me sale águila, ¿y cuántas veces me salió sol? Vean que si nosotros tiramos, en teoría nosotros tiramos 209 veces, hay alguien que tiró un número impar. A ver, voy a ver quién. Así, y fui yo, ¿no? Ricardo entonces tenía 6 águilas y 4 soles. Entonces le voy a cambiar a 4 acá. Y ahí sí, miren. Entonces, cuando ya nosotros juntamos todos nuestros esfuerzos, nos vamos dando cuenta que la proporción de águilas es 0.49 y la proporción de soles es 0.5047, ¿no? Vamos, me gusta siempre hacer este ejercicio así entre todos porque les queda muy claro en sus cabecitas, porque vamos a volver a este ejemplo muchísimas veces a lo largo de nuestros estudios de probabilidad, porque vamos a volver todo el tiempo, porque aquí hemos hecho varias cosas que son esenciales para la probabilidad, porque hemos repetido el experimento, hemos ido viendo y sacamos la proporción, ¿no?
Entonces, digamos, no somos Carl Pearson, no somos el Conde de Buffon, porque no tiramos tantas veces, pero si ustedes vieron que, o sea, si ustedes sacan, por ejemplo, la proporción, a excepción de Emilio, que le salió 5 y 5, ¿no? Y a Miguel, de ahí a todos, como, y a Verónica, son a los 3 únicos que le salieron mitad y mitad. De ahí a todos los demás nos salió como más variadito, ¿no? Entonces, se alejaba de ese criterio de que si nosotros repetimos un experimento, pues nos vamos acercando hacia esos chances que tenemos únicamente al ver que tenemos 2 resultados posibles, ¿no? Si los 2 resultados son igualmente probables, pues entonces tendríamos 0.5 de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho acá, no? Pensemos que ustedes no están viendo mi pantalla, yo poniendo ya la presentación, vamos a tener un fenómeno aleatorio si los resultados individuales son inciertos, pero lo que vamos a tener es una distribución regular de los resultados una vez que hagamos un montón de repeticiones. Porque pareciera, ¿cómo es que nosotros en estadística vamos a poder predecir en términos de probabilidades y en términos de fenómenos aleatorios si los fenómenos son aleatorios? Ah, porque los vamos a hacer muchas veces, ¿no? Y entre más veces lo hagamos, más nos vamos a acercar a la probabilidad real, ¿sí? Entonces, la probabilidad de cualquier resultado de un fenómeno aleatorio la podremos pensar como la proporción de veces que el resultado se produce en una muy larga serie de repeticiones. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de hacer ahorita con las monedas? Digamos, nosotros, entre todos nosotros, tiramos 210 monedas y encontramos cierta regularidad, ¿no? Entonces, esta proporción de águilas, esta proporción de soles, nosotros podríamos aproximarla a la probabilidad que me sale un águila, a la probabilidad que me salga un sol cada vez que yo tiro una de esas monedas, ¿no? Entonces, ¿qué es la probabilidad en sí y por qué eso tiene que ver con la estadística, ¿no? Si ustedes se acuerdan, todo lo que repetimos ahorita en nuestro repaso de estadística descriptiva es que tenemos gráficas y medidas numéricas para describir conjuntos de datos, ¿no? Por lo general, a veces nosotros tenemos muestras como la POP o podemos tener censos como la basecita que teníamos de nosotros mismos diciendo si nos gustaban los chilaquiles o no. Y medimos con frecuencia, ¿se acuerdan? Nosotros sacábamos tablas de frecuencia. Los histogramas los podemos hacer con frecuencias relativas. Entonces, la frecuencia relativa era cuántas veces nos salía un resultado, cuántas personas le gustaban los chilaquiles verdes entre el total, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener nosotros es que nosotros vamos a tener muestras aleatorias, ¿no? Y eso implica que cada vez que yo selecciono a alguien para hacerle una encuesta, estoy seleccionándolo a partir del azar. Y entonces, en la medida en que yo repito ese experimento, n voy a decir que tiende al infinito, ¿no? Matemáticamente vamos a poner cuando n es cada vez más grande, voy diciendo que n se acerca al infinito. Entonces, si nosotros tenemos una muestra, cuando la n se va acercando al infinito, a su mayor valor posible, digámoslo así, esa muestra se va acercando a la población. Y la frecuencia relativa se va a ir acercando a la probabilidad, ¿sí? Entre más veces nosotros hagamos ese resultado, entre más monedas hagamos, entonces nos vamos a ir acercando a esa probabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a repasar algunos elementos. Ustedes tendrían que haber visto todo esto en estadística 1 también, sobre los experimentos aleatorios o no. Varias cosas hay acá, ¿no? Tenemos que vamos a poder, en algunos casos, poder señalar cuáles son los resultados posibles de un experimento, ¿no? Entonces, ese experimento es el proceso por el cual nosotros obtenemos una observación o una medición o podemos registrar. Así, yo encuentro a una persona porque yo la seleccioné al azar. Cuando yo hago una encuesta, no puedo preguntarle a mi mejor amigo qué es lo que piensa y decir que con eso voy a poder establecer la intención de voto el domingo. No puedo hablar solamente con mi mejor amigo, sino que tengo que seleccionar al azar dentro de todo un grupo de personas a alguien
y entonces tengo que hacerlo varias veces, ¿no? Y registro yo los resultados. Y eso es un experimento, ¿no? Y por eso es un experimento aleatorio, porque yo selecciono al azar. Nosotros a veces podemos definir con anticipación cuáles son los resultados de ese experimento. ¿Cómo? Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, qué me puede salir a mí cuando tiro una moneda. Pues águila o sol. Más allá, no. Y vamos a poder escribir los resultados en términos de conjuntos. Por eso en su estadística 1, si ustedes se acuerdan o si la llevaron, hay un repaso de conjuntos, porque los conceptos de conjuntos, además que sirven mucho para el manejo de bases de datos, también sirven muchísimo para la probabilidad. Entonces nosotros vamos a poder listar los conjuntos, ¿no? Aquí, cara o cruz, ¿no? Águila o sol, y 0 o 1, si yo quiero decir, bueno, yo quiero decir que como yo le aposté al águila, le voy a poner 1 águila, y a 0 sol, porque yo lo que quiero es el 1, ¿no? Entonces, puedo señalarlo de esa manera, ¿no? Cuando tiramos un dado, incluso antes de tirar el dado, yo puedo establecer los resultados de ese conjunto, de ese experimento, y va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son todos los resultados posibles de mi experimento, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, también experimentos dobles, digamos, experimentos que ya tienen varias fases, y podría, por ejemplo, en lugar de tirar una moneda, puedo tirar una moneda 2 veces. Entonces yo puedo decir, bueno, me va a salir águila, águila, me va a salir águila, sol, sol, águila y sol, sol, ¿no? Podemos tener, obviamente, me van a decir, ¿esto qué, profe? Bueno, estos son exactamente los ejemplos que pone Spiegel. Esto es un copy-paste de Spiegel, que es uno de mis libros favoritos de probabilidad, es un poco denso, pero bueno, es muy bueno, y de repente van a ver aquí unas fotocopias que se ven un poco viejitas que he sacado de Spiegel. Entonces, si nosotros pensamos justamente en que si nosotros quisiéramos preguntar, o sea, que esto se va a interrelacionar con todo lo que ya vimos del diseño de encuestas, del diseño de las preguntas, de los cuestionarios, de todo eso que vimos, porque yo puedo hacer mi experimento de seleccionar una persona y preguntarle, y saber yo qué resultado voy a tener desde antes, porque yo establecí cuáles son los resultados posibles de respuesta. Por ejemplo, yo le quiero preguntar si va a votar o no va a votar, ¿no? Entonces, tengo yo ya los resultados posibles. También puedo preguntar cosas que no necesariamente sean dicotómicas. O sea, a lo mejor no le quiero preguntar únicamente a la persona si votó o no votó. Entonces, hay cosas en que yo voy a poder escribir y enumerar porque son elementos, por ejemplo, votó o no votó. Yo puedo enumerar esas dos respuestas. En cambio, si yo le pregunto a la persona cuánto gana, entonces yo a lo mejor puedo tener una idea básica, pero no voy a poder enumerar todos los elementos, pero puedo enumerar su intervalo. Entonces yo digo, bueno, una persona puede ganar desde 0, que no gana nada, hasta pues, lo que gana es slim. O sea, yo me imagino así un intervalo, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese tipo de conjuntos de resultados, pues lo vamos a establecer en términos de intervalos. Y lo que nosotros sabemos es que los valores posibles van a estar dentro de ese intervalo. A lo mejor no vamos a poder numerar cada uno de esos resultados, pero sí vamos a tener un intervalo. Y entonces todos estos son conjuntos. Y en este caso específico, cuando yo puedo numerar los resultados de un experimento aleatorio, esos resultados se van a llamar espacio muestral y van a venir denotados por una S, bastante repintada como la hace Mendenhall en su libro. Una S así. O una S como lo hace Spiegel, que hace una S como en cursiva. Yo no sé si ustedes todavía aprendieron cursiva. Me imagino que quizás no. Entonces lo vamos a ver, ¿no?
Entonces, un evento simple va a ser un solo resultado, ¿no? Un evento simple, por ejemplo, si yo tengo el espacio muestral, esto se supone que es una llave. Si yo tengo un espacio muestral de águila y sol, un evento simple va a ser este. Este es el evento simple 1 y este es el evento simple 2, ¿sí? A cada evento simple le podemos asignar una probabilidad, ¿no? Esa probabilidad que mide con qué frecuencia se produce, ¿no? Si nosotros sumamos todas las probabilidades de ese espacio muestral, nos tiene que dar 1. Ya vamos a volver a eso, ¿no? Entonces, vamos a tener, en realidad hay 3 tipos de probabilidad, ahorita vamos a hablar de 2, nada más. Una es la probabilidad a priori, que es lo que se le conoce también como el enfoque clásico. A priori es que yo puedo señalar la probabilidad antes de realizar el experimento. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, nosotros, ahorita que tiramos una moneda, nosotros sabemos que cuántos resultados posibles teníamos de tirar, cuántos resultados posibles teníamos, 2, ¿no? Y cuando yo tiro una moneda, pues me da 1, entonces la probabilidad de, por ejemplo, de tener águila es 1/2, la probabilidad de tener sol es 1/2. Entonces si yo declaro que tengo un evento simple A, voy a escribirlo acá. Entonces, yo puedo decir, y sustituyendo en esta otra que yo tengo, la probabilidad de A va a ser el total de eventos simples que tengo en A, que es simplemente el tener águila, el número es justamente 1, y el total de eventos simples en el espacio muestral que nosotros ya vimos que era águila y sol, 2. Entonces, la probabilidad de obtener un águila es 1/2. Y yo ahorita no tiré ninguna moneda, ¿no? No he tirado ninguna moneda y ya tengo la probabilidad, ¿no? Esto se conoce como la regla de Laplace. Y nos permite, y esto solo se puede utilizar cuando pues, cada uno de esos resultados, eso que tenemos en el denominador, cada uno de los eventos simples que conforman el espacio muestral, ese, son igualmente factibles. Son igualmente factibles. Todos tienen las mismas chances. Es lo que llamamos la idea del juego justo, que es justamente el ejemplo de la moneda. Cuando nosotros tiramos una moneda, si esta moneda no está sesgada, pues tenemos las mismas chances de obtener águila y sol, ¿no? Entonces, solamente en esos casos podemos utilizar la probabilidad a priori o clásica. Es importante establecer que hay cosas que son improbables, pero no imposibles. La improbabilidad tiene que ver con que el evento tenga una probabilidad 0, ¿no? ¿Sí? Y la posibilidad es que pueda existir. ¿Sí, Eugenio? En este caso, doctora, es lo mismo, o sea, equivale a lo mismo decir, se me fue la palabra, pero para la cantidad de eventos posibles equivale a lo mismo decir si todos son independientes. No. ¿Se escucha? Creo que no. Sí te escuché, pero no necesariamente, porque lo que tenemos es, no necesariamente, porque si te fijas, el evento de obtener un águila no es independiente de obtener un sol, porque son eventos mutuamente excluyentes. Claro. Si a mí me sale águila, ya no me sale sol. Entonces, es como, esto es en términos de los eventos que corresponden al espacio muestral. Hay eventos que pueden ser independientes y dependientes, dependiendo de si cuando realizo uno, cambia o no cambia la probabilidad del otro.
Y en cambio acá, si yo obtengo águila, pues ya no puedo obtener sol. Sí, doctora, gracias. Entonces, esta es la probabilidad clásica. Se llama a priori, antes de, porque yo no tiré ninguna moneda y digo, tenés 50-50 chances de obtener de obtener águila o de obtener sol, ¿no? Y obviamente tenemos la probabilidad a posteriori o empírica, que es lo que nosotros hicimos ahorita con la moneda, ¿no? Que tiramos muchas veces, hicimos el experimento, medimos varias veces ese mismo experimento, lo repetimos, ¿no? Entonces, si tenemos un experimento que se realiza n veces, nosotros le realizamos 210 veces, podemos sacar la frecuencia relativa de un suceso, que fue lo que yo hice cuando dije, bueno, 104 entre 210 es la probabilidad de que me dé un águila, ¿no? Entonces, de nuevo, si yo defino que mi evento sea, de nuevo, el evento de obtener águila, entonces nosotros podemos medir cuántas veces obtuvimos águila entre el número de veces que repetimos el evento. Y así fue que nosotros hicimos el 104 entre 210, ¿no? Y lo que nosotros vimos es que, y lo que vio el conde de Buffon, lo que vio Carl Pearson, es que en la medida en que nosotros repitamos este experimento n, que se vuelva cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, esto se va a aproximar a la probabilidad de A. Entonces aquí sí tenemos que hacer el experimento y lo tenemos que hacer muchísimas veces, ¿no? Para acercarnos a esa probabilidad. Si lo hacemos una vez, probablemente no tengamos una buena aproximación de la probabilidad. Aquí tenemos que hacer el experimento y nos vamos acercando a esa probabilidad. Que esto es como lo que más nosotros hacemos en ciencias sociales. O sea, nosotros decimos, apliqué un experimento de seleccionar a una persona, luego seleccioné a otra, luego a otra, y 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 entonces yo puedo decir, mire, la probabilidad de que alguien vote este domingo es de tanto, ¿no? Voy a lanzar una encuesta para ver si estos elementos han quedado claros de la probabilidad. Me faltan 4 votos por ahí. Si vieron esto en estadística 1, sean honestos conmigo. Voy a cerrar la encuesta. Por ahí tengo un no. De nuevo, estos no que no nos dicen, que no comunican nada más que el no, por favor. No puedo definir todo el espacio muestral con antelación. Entonces, nos pueden señalar un poquito más, ¿no? Cualquier probabilidad, aquí lo estoy diciendo para el evento A, pero ustedes imagínense que cualquier evento A, la probabilidad de un evento puede tomar valores entre 0 y 1, ¿no? No pueden ser ni más grandes ni más pequeños que esto de 0, ni más grande que 1 ni menor que 0, ¿no? No hay probabilidades negativas. Si nunca puede ocurrir un evento, es un evento improbable y su probabilidad será 0. Si un evento siempre ocurre cuando se realiza el experimento, entonces eso es 1.
Si nosotros sumamos todas las probabilidades para todos los eventos simples de un espacio muestral, tiene que sumar 1, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder calcular probabilidades a partir de estimaciones de los estudios empíricos o estimaciones a partir del sentido común basadas en eventos igualmente probables. Esta es la a priori y esta es la a posteriori. Nosotros en ciencias sociales vamos a usar esto, ¿no? Porque pues no podemos andar por ahí diciendo, ah, bueno, es que todos los eventos son igualmente probables, o sea, no, o sea, yo no sé cuántas personas van a votar, o sea, no sé si cuando selecciono a alguien no tiene iguales chances de votar o no votar, ¿no? Entonces eso no lo puedo usar, o sea, en la práctica vamos a utilizar mucho más el enfoque a posteriori que el enfoque a priori. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de tirar una moneda y por qué ustedes, si es que se acuerdan, tuvieron que hacer un pequeño repaso de permutaciones y demás y combinaciones en sus clases de estadística 1, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tiramos una moneda, podemos hacer un árbol de decisión, ¿no? Podemos decir, bueno, si yo hago un experimento una vez, tengo el águila, ¿no? Si yo tiro, una vez que a mí me dio águila y tiro una segunda moneda, pues tengo de 2, ¿no? Que me salga águila otra vez o que me salga sol. Y entonces yo puedo con este árbol construir todas las combinaciones posibles, todas las permutaciones posibles de águila y sol para 2 monedas, ¿no? Y entonces yo aquí, cada uno de estos elementos va a ser el espacio muestral. Y cada uno de estos son igualmente probables, ¿no? O sea que yo tengo aquí las mismas chances de que me salga 2 águilas, a que me salga un águila primero y un sol después, a que me salga un sol primero y un águila después, o que me salgan 2 soles, ¿no? Esto es cada uno de los elementos que a mí me puede salir. Entonces, cada uno tiene iguales probabilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a mí me salga un águila? Podemos tener eventos que no son simples, sino que son la acumulación, la suma de varios eventos. Por ejemplo, la probabilidad de obtener un águila es de 1/4, porque aquí tengo, de obtener un águila, aquí tengo un águila, aquí tengo otra águila, ¿no? Y aquí también tengo otra águila, ¿no? Entonces, la probabilidad de obtener al menos un águila es de 3/4, ¿sí? Porque aquí tengo al menos un águila, sí. Tengo 2, me sobra una, ¿no? Aquí tengo un águila, aquí tengo otra águila. Entonces, yo veo si yo defino mi evento de observar al menos un águila, puedo señalar acá cuáles eventos simples conforman este evento más grande y sumar las probabilidades de cada uno de estos eventos simples y tener la probabilidad total. Entonces, si yo tiro una moneda 2 veces, la probabilidad que al menos obtenga un águila en esos 2 tiros es de 3/4, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes vayan viendo cómo vamos construyendo estos resultados posibles, ¿no? Porque lo que esto nos va a llevar es que cuando nosotros estamos con eventos que tienen probabilidades, que tienen condiciones igualmente probables, es que nosotros vamos a poder utilizar una regla que se llama MN y que por esto ustedes en estadística 1 tendrían que haber pasado haciendo ejercicios de probabilidad y de permutaciones, porque lo que nosotros vamos a saber es que si tenemos un experimento en etapas, vamos a poder establecer cuántos resultados posibles tenemos al multiplicar las formas en que se puedan hacer cada etapa. Como nosotros tirábamos una moneda, una segunda moneda, teníamos, en una moneda me pueden a mí dar 2 resultados y en una segunda moneda me pueden a mí dar 2 resultados. Al final yo tenía 4 resultados posibles, ¿sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y entonces esto es bien útil porque nosotros vamos a tener después, sobre todo cuando ya
veamos las probabilidades binomiales, que nosotros vamos a necesitar esta idea de saber cómo se ordenan los resultados posibles ante una situación binomial. Pero eso lo veremos probablemente en la siguiente clase. Este ya lo puse. Y otro repasito así como rapidísimo de conjuntos y que va a ser también súper útil cuando ya no vayamos a utilizar las calculadoras de probabilidad o que hagamos los cálculos de probabilidad con el paquete estadístico, es que nosotros si tenemos cualquier evento, ¿no? Podemos pensar que el evento es parte de ese espacio muestral, que ese espacio muestral se parece a este conjunto universal. Entonces este es mi espacio muestral. Y entonces si yo tengo un evento, la probabilidad de un evento, voy a tener un complemento, ¿no? La probabilidad de que a mí me salga águila va a tener un complemento que es la probabilidad que a mí me salga sol, ¿no? Entonces, pensando en términos de conjuntos, de uniones e intersecciones, podemos pensar que ya dijimos que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, ¿no? Entonces, si yo hago una unión entre la probabilidad de que me salga un águila con la probabilidad de que me salga un sol, voy a tener 1. Entonces yo voy a decir, ¿cuál es la probabilidad de que me salga águila o que no me salga águila? Pues 1. O sea, ahí siempre me va a salir águila o no me va a salir águila, ¿no? Luego, si nosotros queremos hacer la intersección, estos son eventos, siempre un evento va a ser mutuamente excluyente con su complemento, ¿no? La probabilidad que a mí me salga águila, ¿cuál es la probabilidad que a mí me salga águila y no me salga águila al mismo tiempo? No, bueno, eso suena demasiado filosófico, ¿no? Entonces, vamos a tener que esa probabilidad es 0, ¿no? Porque no va a haber manera en que a mí me salga águila y me salga sol al mismo tiempo, ¿no? Y de esto se va a desprender, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta la unión, ¿no? Que decíamos que la probabilidad de que me salga águila más la probabilidad que no me salga águila es igual a 1, vamos a tener esto, ¿no? Va a ser bien importante porque en algunas ocasiones para nosotros va a ser más fácil calcular el complemento que la probabilidad. Y entonces vamos a poder escribir que el complemento de la probabilidad de un evento es 1 menos la probabilidad de ese evento, ¿no? La probabilidad de que a mí me salga la probabilidad que no me salga águila, el complemento casi siempre lo podemos leer como que no suceda el evento, la probabilidad de que no me salga águila es igual a 1 menos la probabilidad de que me salga águila. Entonces, sé que ahorita parece así como súper simple y que para qué nos estamos haciendo todo esto, pero es muy útil, sobre todo cuando ya empecemos a utilizar las tablas de probabilidad. Muchas veces vamos a hacer este pequeño atajo, donde va a ser más fácil encontrar el complemento o encontrar que el evento que andamos buscando, porque también podríamos decir nosotros que la probabilidad de un evento es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de ese evento. ¿Sí? Voy a lanzar una última encuesta para saber si esto quedó claro y si ese no, que nos comente, por favor. Ahí está ese no. Querido no, puedes puedes siempre escribirnos en privado, escribirnos un correo. Si necesitas más ayuda, podemos ver si gestionamos algún otro horario donde puedas expresar tus consultas. Listo. Bueno, chicos, con eso terminamos la sesión de hoy porque nos quedan, son 7 a las 5, ustedes tienen más clases y yo también. Entonces, nos vemos el día lunes.
Vamos a ver si podemos terminar rápidamente el taller. Si RStudio sigue dando problemas, pues no. Ya nos queda poquito para esa guía y vamos a continuar con los elementos teóricos de repaso de probabilidad. Van a ser los más mínimos, pero en realidad si ustedes pueden echarle un ojo a la probabilidad condicional, al teorema de Bayes y a otros elementos de probabilidad como la probabilidad total, créanme que les va a ser más fácil lo que vamos a ver después para inferencia. Listo, y nos vemos el día. Bye. Gracias, profesora. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, Ay, profesora. doctora. Gracias, profesora.